Venga, vamos a ir con la tertulia. Aviso a navegantes. Hoy vienen un poco inquietos. Y yo estoy espeso, yo estoy muy espeso. De aquí puede salir cualquier cosa. Pero ya tenemos sentado aquí al grupo de tertulia Sapere, y desde el Instituto Francisco Nieva hoy han venido Rocío, David, Rafael, Tina, Sergio y Ainhoa. Bienvenidos todos, ¿qué tal? Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿De qué vais a hablar hoy? Bueno, por su nombre completo, el ángel de la victoria y la paz. Del ángel, vais a hablar del ángel. Vamos a hablar de la entrada ha estado muy bien, lo has dejado claro. No, vale. Pues, del ángel de la victoria. Del ángel de la victoria y la paz. Eso es. De la escultura que tenemos ahí que ha quedado en esqueleto, del ángel. Exacto. Vale. Así que me gustaría empezar introduciendo un poco que por su nombre completo, el Ángel de la Paz y la Victoria fue inaugurado el 19 de diciembre del 64 con el motivo del 25º aniversario de la paz en España y destruido el 18 de julio de 1976 por una bomba colocada por el FRAP o por el Grapo. El debate que traemos hoy a la mesa de tertulias es si esta obra de Juan de Ávalos, autor de la Santa Cruz de Valle de los Caídos, debe ser abandonado. O sea, que parece que está abandonada, debe ser restaurado o derrumbado. Ahí está, ¿eh? Así que os paso la palabra ya a vosotros. Vale. Derrumbado ya te digo yo que no va a ser. No va a ser, porque además... No debería, porque es una obra de arte. Se convirtió además en una obra que, hasta donde yo sé, tiene una protección, porque es una obra para denunciar los efectos del terrorismo, y ya pasó el filtro de la memoria histórica, con lo cual derrumbarla no la van a derrumbar. Pero precisamente, si lo que quiere es significar los daños que puede hacer el terrorismo, restaurarla tampoco. No, pero no tenerla a lo mejor en la situación de medio abandono. No sé si es una impresión nuestra. Porque está lleno de grafitis y de basura por todas partes. Sí, en eso estamos de acuerdo. De limpiarla un poco, que al menos ya tenemos que la limpiemos un poco, ¿no? El civismo no... Oye, es libre. Podéis coger escobas, ir para allá y... ¿Sabes cómo te digo? Que está abierta la posibilidad a quien quiera ir allí a recoger. Estaría bien hacer una campaña de limpieza por la zona y que luego no fueran a tirar más cristales, ni más condones, ni más nada. Yo veo que por aquí se le ha bajado a alguno la motivación de limpiarlo. Oye, ¿pueden poner cámaras como hay puesto perfectamente en el Cerro de San Blas? ¿Y quién la vigila? Pues no lo sé, pone cámara, y ahí es verdad que hay una cámara, pero yo sospecho que esa cámara está conectada al sistema divino de Dios. No. Porque... Yo creo que esa cámara nadie la mira. Puede haber Así, cámaras, pero literalmente. ¿qué tipo de cámaras? Fuera broma, que hay una ¿Frigorífica? cámara... ¿Una cámara No, cámara de grabar, cámara de vigilancia. Bueno, de vigilancia. Yo no me meto en ese debate, pero se supone que es de vigilancia. Bueno, vamos a... Venga, ahora sí, a ver por dónde... Pero no sé muy bien por dónde queréis ir. Habéis empezado por el ángel, ¿a dónde queremos ir? Bueno, sí, queremos volver a su valor patrimónico, aparte de como patrimonio que es de nuestra historia, de el valor artístico que tiene, porque no es de cualquier persona, es de Juan de Ávalos. Bien. ¿Y qué me contáis? Bueno, a ver, primero un poco hablar de cómo era este ángel cuando se construyó. Pues era un ángel de 15 metros, sus alas pues representaban lo divino, lo esotérico, o sea, También la paz. representa la moral, la pureza, protección, Exacto. la religión y belleza. Y algunos dicen que representa la perfección, porque los ángeles son descritos como un ser perfecto, porque no tienen ningún pecado. Pese a eso, obviamente carga una espada de 10 metros y está entre los dos pilares que, bueno, en su época simbolizaban el franquismo. Y pese a esto, fue una escultura que... Un poco polémica, quizá. Polémica. Desde el principio. Sí. Al igual que, yo qué sé, lo ha sido... El Valle de los Caídos, El Valle. por ejemplo. ¿Vale? Sí. Pues siempre se ha hecho una interpretación de que cualquier obra majestuosa, vamos a decir, que se hiciera en el franquismo... Colosal. Que quería ser un alarde Eso de los vencedores, ¿no? Aunque originalmente se supone que Juan de Ávalos lo dice, lo que contaba David, ¿no? Como como dejar el pasado atrás y hablar de paz, ¿no? Pero bueno, luego las interpretaciones Pero son libres. irremediablemente
está asociada a una ideología, a un momento histórico, Por eso se atenta contra ello. y por eso se atenta contra ello. Claro, si no, no le habían puesto una bomba al ángel. Y bueno, pues esto nos ha dado pie a querer traer un debate sobre el arte, si debe ser independiente o irremediablemente el arte siempre va a estar asociado, vinculado pues a una ideología. Ay, amigos, ahí es donde tenemos la amiga del debate. Sí, O sea, el debate tiene que ser externo y aislado de las ideologías, o por su origen se puede tachar de una cosa o de otra. Y aquí tenemos en Valdepeñas tenemos algunos ejemplos que son bastante llamativos en ese sentido. Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Una ideología tiene que marcar siempre una obra de arte? ¿Se puede desvincular o no? A ver, la arte puede representar mucho, que tú puedes ir a la naturaleza y tú veis ahí la arte que tiene, porque vamos a ver, la naturaleza es perfecta y es arte pura, podríamos decirlo. Y también tú puedes ver pinturas de las guerras civiles, guerras mundiales, que también tienen una ideología política. Sí. yo creo que el producto artístico siempre es hijo de su tiempo. Y Claro, ahí entramos en el tema del revisionismo, que es, Bueno, que es también y peliagudo. las leyes de memoria histórica. Y democrática. Claro. Pero decía Tina, en la naturaleza hay mucho arte, pero no está creado por el hombre. El tema Es es que- natural, es tipo que no lo hemos creado nosotros, que está hecho por su relieve. Claro, pero el arte que crea el ser humano normalmente quiere transmitir algo, ¿no? Esto lo hablamos cuando hablamos de exacto. arte, de los sentimientos. Y entonces detrás de lo que quiere transmitir puede haber un sentido reivindicativo o de denuncia o ideológico, ¿por qué no? Solo hay que echarle un vistazo al Guernica y ver todo lo que se ha escrito y lo que se escribirá sobre ese cuadro, ¿no? Pero fijaros, que aquí tenemos, os decía yo, tenemos un ejemplo, el ejemplo de Juan Alcaide. Juan Alcaide escribió obra poética en la que se ensalzaba de alguna manera el franquismo y eso llevó a que se le diera la espalda. Y después él escribió otra obra, ganándose el pan, para justificar un poco que es que tenía que hacer eso. No era un momento para decir que no cuando te hacían un encargo de este tipo. Entonces, cogemos la obra de Juan Alcaide y la metemos dentro del franquismo, la sacamos fuera. ¿El estar obligado por las circunstancias forma parte de una ideología o no? Eso es lo que pasa un poco con el arte, que como ha dicho Rocío, siempre está guiado por las circunstancias de la época y la política principalmente de la época, porque muchas obras, muchos escritos han sido censurados o simplemente eliminados de la historia por el simple hecho de no estar de acuerdo con las creencias políticas de la época en la que se escribieron. Entonces, podemos decir que dentro de un punto moral siempre acabas escribiendo un poco a favor de el estado político de tu época, porque al fin y al cabo, si no lo haces, te pueden eliminar de la historia. Bueno, también ha habido gente muy valiente, que no lo ha hecho así, que no. Pero bueno, ha habido muchos escritores que sí que han tenido que hacerlo por el hecho de poder publicar, por ejemplo, o por, no sé, por ejemplo, Gonzalo Torrente Ballester también fue un poquito denostado y bueno, luego se ha recuperado y no es que fuera afín al régimen, pero lo que has dicho, Emilio, pues tenía que comer. Fíjate, es muy posible que cuando no hay un régimen democrático, que es donde más se la puede jugar uno, haciendo crítica, se haga más crítica. Sí, claro. ¿Vale? Entre otras cosas, o tiene más valor la crítica por la valentía de dar el paso. Cuando hay una democracia, es mucho más sencillo el hacer una crítica y no suelen ser tan encarnizadas porque hay democracia, porque Claro. tenemos libertad de expresión, ¿no? Y tampoco se valoran de la misma manera. Entonces, claro, el contexto político, social, histórico, te da un germen para que se produzcan unas obras de arte o se produzcan otras. Pero
¿hasta qué punto tiene que condicionar eso? O dicho de otra manera, ¿el arte, porque esté condicionado por algo, deja de ser arte? ¿Podemos revisar luego, pasar las décadas, el origen de una obra y porque esté vinculado a una ideología o a otra, pierde valor artístico? Creo que no. No Eso- debería ser así. O sea, sí está siempre vinculado, creo, pero no deberíamos mirar el pasado con los ojos del presente, que es lo que se dice, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa en literatura con las vanguardias, en los años 20, los ismos, el vanguardismo, el surrealismo, el dadaísmo, todos estos movimientos son de izquierdas, incluso anarquistas, y defienden eso. Sin embargo, había un movimiento de vanguardia, que era el futurismo, que sí que estaba vinculado con Mussolini y con el fascismo italiano. Es decir, yo creo que todos los productos artísticos, la literatura, todos siempre, y nosotros mismos somos hijos de nuestro tiempo. No lo podemos desvincular. Y hablando de la literatura, eso también puede ser usado como propaganda, hablando Sí. así del arte. Porque vamos a ver, Hitler, cuando estaba encarcelado durante 3 años o 2, ha escrito Mein Kampf, mi lucha, y ahí demuestra sus ideologías sociales y políticas. Y eso ya ha dado nacimiento a lo que conocemos como nazi. Muy bien. Hay una película que a día de hoy es una película para estudiar y de culto, en blanco y negro. Creo recordar que es El triunfo de la voluntad, que está filmada por el que era el director de cabecera de Hitler. Y en realidad es ensalzar todo el rato al dictador. Es un peñazo, te lo puedo asegurar. Porque es nada más que ver a un señor con bigote muy cabreado, en blanco y negro, y dando voces, ¿vale? Pero en aquel momento se convirtió en una película importantísima para el nazismo y hoy en día es una obra de culto. No entendemos lo que dice. Si lo entendiéramos, nos horrorizaríamos todavía más. Pero bueno, está vinculado a la ideología que está vinculado y eso no le resta un ápice del valor artístico que pueda tener. Sí, no debería ser así. Deberíamos valorar de manera independiente. No somos capaces. Y menos cuando hay una ideología política. Sí. Porque antes hablabas del surrealismo. El surrealismo nace del abuso de sustancias. Y eso no lo hemos denostado. Que uno tuviera que drogarse para crear, emborracharse y ponerse hasta las trancas. Pero es que Buscaban la inspiración, está que- está justificado. Es que desde el arte podemos aprender del pasado y que lo que pasa hoy en día. Es que desde el arte podemos aprender, culturarnos y hacernos, o no lo sé. Sí, bueno, por supuesto. O sea, una obra de arte siempre está ligada a su tiempo y muchas veces es una buena fuente histórica. Ya lo veo yo, por ejemplo, en Historia de España, eso que te ponen documentos, sobre todo caricaturas, pero claro, yo creo que es un punto medio de lo que estáis diciendo en general todo, porque el arte es arte, evidentemente, pero también suele estar ligado tanto a la historia, muchas veces, o a cierta ideología, siempre. Sí. Y también hoy en día, no sé si lo has visto, pero también tenemos caricaturas como hemos tenido antes de Napoleón y los Sí. reyes antes sobre los territorios que querían conquistar. Y ahora tenemos caricaturas con Trump, Kim Jong-un y Putin. Repartiéndose Europa. Sí. El mundo en general. Bueno, el mundo. El arte, ya has tocado un tema muy interesante, Tina. El arte requiere, para hacer denuncia de cualquier cosa, ser un poco valiente. Pero en algunos aspectos requiere ser más que valiente, casi un loco. Y estabas hablando de caricaturas y me estaba acordando de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, yo también lo he pensado, Claro. con las caricaturas de Mahoma. Hicieron unas caricaturas de Mahoma y un grupo de yihadistas entraron y masacraron a la redacción a tiros por haber hecho una caricatura del profeta. O sea, a veces el tener el valor de hacer crítica o caricatura puede conllevar un castigo muy severo, una pena muy, muy dura. Ya, fijaros la importancia que tiene el arte. ¿Creéis que el arte está vivo con el paso de los años y de las décadas? Exacto. Por supuesto. Por supuesto que él está vivo. O sea, por supuesto que el arte está vivo. No hay que dudarlo. De hecho, y esto es una crítica directa, no voy a dar nombres, pero intentan silenciar, eliminar, borrar una parte de nuestra historia, borrar cosas de tiempo pasado relacionadas con el arte por lo que significa. Y no, hay que aprender a perdonar
Pon un ejemplo, David. Por de eso. ejemplo, volviendo al ángel de aquí. El ángel de aquí. Tenemos que recordar que fue construido en el 1964. 46. 64. Sí. 1964. El 19 de noviembre de 1964. Que representaba, supuestamente, los 25 años de paz, entre comillas, que había en España. La denotación que le hemos dado luego después es el franquismo. Y lo que están haciendo ahora con muchas obras es eliminarlas porque tienen que ver con el régimen que había en ese momento. Yo Han creo... eliminado nombres de calles, Sí, por ejemplo. sí, sí. Y También esculturas. También. Pero es que eso no es enseñarnos nuestra historia, eso es borrar una parte de ella. Borrar una parte de nuestra historia permite controlarla. No. Coge esas mismas obras y enseña qué pasó en ese tiempo, enseña qué hicieron y enseña por qué pasó eso. Hay que evitar volver a caer en lo que pasó en esa época y precisamente coger una obra de arte y reinterpretarla. Tenemos un ministerio que es el de Memoria Democrática, precisamente. Enseña qué significaba esas obras. Enseña por qué no había una democracia, por qué tenemos lo que tenemos ahora, cómo está vinculado con lo que tenemos ahora. No intentes eliminarlo. Bueno, pero es que... Intenta a ver, resignificarlo. Es que Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que entender que cuando tú eliminas el arte que viene o que emana del movimiento que sea, o de la ideología que sea, estás intentando borrarlo de la historia. Hemos visto cómo los talibanes han atentado contra grandes obras de arte por todos sitios porque venían de una fe distinta a la suya. Cuando Saddam Hussein cae, lo primero que hicieron fue derribar sus estatuas. Entonces, es intentar borrar de la memoria del planeta aquello de lo que no estás de acuerdo. Pero es que también el que no se sabe la historia está condenado a repetirla. Sí, Así que no te digo que no, pero me da la sensación que ir contra obras de arte que están ligadas a una ideología tienen otro espíritu. Tienen espíritu de, si tú evitas que se conozcan las dos versiones de una historia, estás evitando también que haya algunos que puedan, optando porque esa parte de la historia o esa versión les gusta más, o puedan justificarla, o puedan entenderla. Entonces, si tú de las dos caras de una moneda borras una, solo va a sobrevivir la otra. sí. ¿Vale? Me recuerda a una cita de George Orwell que decía: controla el pasado y controlarás el presente. Controla el presente y controlarás el pasado. Pues eso pasa con la historia y con el arte. Elimina una parte de ella, te quedas con lo que te interesa y para afuera. Hay desde hace muchos años una teoría de la comunicación que es la agenda setting, ¿vale? La agenda setting y la espiral del silencio, que son muy bonitas. La espiral del silencio te dice que lo que no se cuenta no existe. Si tú no cuentas algo y no se habla de ello, no existe. Si vosotros no hubierais tenido nunca un móvil en las manos, nadie hubiera hablado de un móvil, no sabríais que existen. Encontraríais uno, no sabríais qué es. Pero cuando os preguntaba si el arte está vivo, yo estaba pensando en un ejemplo mucho más cercano y mucho más de aquí. Bueno, vamos a ver que aquí en este grupo cada uno somos un artista joven de diferentes maneras o de varias maneras. Ujú. Aquí somos, bueno, por ejemplo, yo escribo poesía y pinto lo que se me va por la mente, o miro a mi alrededor y pinto lo que veo. Y no lo sé si alguien por aquí también es... Yo. Todos somos Yo artistas. algún poema también. Poema. Relatos. Poemas, novelas. ¿Pero a qué Teatro. te referías tú, Emilio? ¿Sabéis que el año que viene es el centenario de la generación del 27? Sí. Bien. ¿Sabéis que el Ministerio de Cultura ha metido dentro de los autores del A 27 Gregorio Prieto. a Gregorio Prieto? Que hasta ahora solo figuraba ligado a la generación del 27 por su relación con Federico García Lorca, por su amistad con Alberti, pues ha entrado por méritos propios. Como poeta, como pintor, como dibujante, como escritor. Quiero decir, ahora ya entra de pleno derecho. De hecho, el año que viene, en los actos del centenario, alguno de ellos se va a realizar aquí, aprovechando el museo de Gregorio Prieto que tenemos. Ay, qué bien. Entonces, fijaos si está vivo el arte, que antes a las puertas de ese centenario, un autor, Valdepeñero, entra por la puerta grande. Y merecido, ¿eh? Porque la Mucho. verdad es que la fundación es... A mí, yo he ido muy a menudo y me impresiona
Me impresiona muchísimo los ángeles que tenía. Pues mira, él tenía ángeles, hablando Sí, de... sí. Él coleccionaba ángeles, a San Gabriel, y la verdad es que es un artista completo. Es un artista, yo creo que fue coherente con su arte y su vida. Sí, con todo. La verdad es que él vivió como quiso vivir y procuró que no le juzgaran porque él tampoco juzgaba. Ya está. Sí. Era casi un ente aparte del mundo, ¿no? Vivía un poco en Bueno, y eso. ya que ha sacado la generación del 27, la Sin Sombrero, que es la sección femenina de la generación del 27, también son relativamente jóvenes. O sea, jóvenes me refiero en la nómina de los escritores de la generación del 97, porque a ellas nunca se les ha nombrado en ningún manual de literatura, nunca han aparecido en ningún documental, y sin embargo ahora, fijaos, hasta en selectividad ya nos puede caer un tema de la Sin Sombrero. Hemos tenido por estas fechas, estaba programada una conferencia sobre Gregorio Prieto y la Sin Sombrero en la UNED, por una catedrática que se enamoró de la obra de Gregorio Prieto. O sea, nos estamos quedando sin tiempo, yo quiero que me deis algún tipo de conclusión. Pero fíjate, he dicho yo, vienen revoltosos y os habéis quedado, vamos, Hombre, ni porque un es que tranquimacín. el tema es serio. Sí, ¿con qué me concluís? A ver. Ainhoa, tú querías decir algo, ¿no? De algunas esculturas también polémicas y que siguen estando ahí. Bueno, sí, aunque bueno, lo veo un poco pasado de rosca, pero hay tantas esculturas a lo largo del mundo, tanto representaciones, bueno, bíblicas o connotaciones religiosas que van en contra. Por ejemplo, el ángel caído de Madrid, ahí nos pilla aquí también, o tantas otras como, no sé, hay una escultura en Bulgaria también que es muy controversial, y todo eso siempre hay una parte de la población, una parte de todo el mundo que siempre dice no, quítalo, pero no se puede, como hemos estado hablando. O sea, estás borrando tu historia, estás borrando lo que ha sido todo, o sea... Y que existe el concepto Exacto. del arte por el arte. Exacto. El parnasianismo. El parnasianismo, es decir, el culto a la belleza formal, Se oigan a Rubén Darío. sin ningún trasfondo secundario. Me gustaría dar un mensaje justamente antes de acabar, y es que muchas gracias a todos nuestros, ¿cómo se llama? Los que nos escuchan, a nuestros oyentes. O escuchantes, como tú prefieras. Escuchantes. Pepa Fernández siempre dice escuchantes. Claro. Pues escuchantes. Muchas gracias a todos nuestros escuchantes, porque sin vosotros no sería esta tertulia lo que es. No. Y por lo que estoy viendo, justamente hoy, así de modo anecdótico, estaba buscando la tertulia Sapere para mandárselo a una persona que ya salimos en internet. Salen hasta nuestros nombres, aparecíamos como los tertulianos. Desde el primer día. Desde el primer día, Tertulia Sapere se sube a la web de Más de Uno y al canal de YouTube de Más de Uno Valdepeñas. O sea que sí, estáis ahí desde el principio, no me digas que no. Pero sabéis. Copilot y Gemini ya nos reconocen como alguien. Eso ya es hablar Eso es importante. mayor. Eso es ya arte mayor, iba a decir. Palabras mayores. Palabras mayores. Para que veáis. Bueno, y recordad que cada uno somos un artista dentro de corazón y de alma. Pues me voy a quedar con esa reflexión final. ¿Ibas a decir algo, Rafael? No, vale, pues me quedo con lo que ha dicho Tigna. Que seáis buenos y nos volvemos a encontrar por aquí, ¿vale? Vale, Sed gracias, buenos, Emilio. sed buenos. Dios.